Bueno, señores, cambiamos de tema. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra Luciana León, quien integra la Comisión Permanente del Congreso, debido al presunto vínculo que tendría con el caso de los Intocables Ediles, una organización criminal que fue encabezada por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba. La audiencia fue programada por el Poder Judicial para mañana desde el mediodía. Según informa el diario El Comercio, la titular de la Fiscalía de la Nación pidió esta medida restrictiva contra León Romero por presuntamente haber integrado el mencionado grupo criminal. Como se recuerda, León pasó a la condición de investigada por este caso el pasado 28 de enero, luego de que se le señalara, se les indicara como el brazo político de los Intocables Ediles, tras indicios durante pesquisas fiscales, las cuales apoyarían la tesis del Ministerio Público, que sostiene que la aprista habría recibido entre 15.000 y 20.000 soles mensuales por sus gestiones. Muy bien, amigos, para hablar de ese tema está con nosotros el abogado penalista Jonathan Correa, a quien saludamos. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Carlos. Un placer. Dispuesto a resolver todas sus dudas, todas sus consultas. Gracias por su visita. A ver, haciendo una evaluación de este caso, con todo lo que se ha conocido en torno a Luciana León y esta presunta vinculación con los Intocables Ediles, ¿cuáles son las evidencias que sostienen o sostendrían este pedido de impedimento de salida del país? A ver, primero, el impedimento de salida del país está en función, como usted bien lo dice, por la organización criminal, en tanto se le imputa ser el brazo político y legal. Pero además también se le imputa peculado, se le imputa cohecho y también tráfico de influencia, justamente por el hecho que usted comentó en un inicio de recibir mensualmente un monto determinado. ¿Esto a cambio de qué? De mover sus influencias, de determinar que se le incremente el presupuesto a La Victoria por 13 millones en el año correspondiente, ¿no? Esa es la imputación en sí, ese es el marco global de lo que, que trata la investigación, y la prueba que justamente los elementos que presenta la Fiscalía son en parte los audios que se han encontrado y que la vinculan con este financista de la organización de los Intocables Ediles, ¿no? Esas son las principales pruebas, digamos. Claro, eso es en el marco global, como usted dice. Pero para justificar un impedimento de salida del país, ¿se puede entender que hay riesgo de fuga? Justamente, miren, el requerimiento que se ha filtrado por los medios del fiscal no establece una argumentación concreta respecto al peligro de fuga. No nos establece los parámetros del por qué esta persona debería tener esta medida, cuáles son las posibilidades de que esta persona salga, porque este requisito de fuga es propio de todas las medidas de coerción procesal en el nuevo Código Procesal Penal. Eso no lo plasma el pedido del requerimiento del fiscal, no lo plasma en ningún extremo de la documentación que se ha llegado a filtrar, ¿no? Que es este requerimiento. En ninguno de los puntos que está citado se menciona el peligro de fuga. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué piden? Lo único argumento es porque el proceso de antejuicio va a demorar tanto, va a demorar en aprobarse este antejuicio. Por ello nosotros solicitamos esto en 36 meses. No se ve una adecuada fundamentación incluso de la proporcionalidad de la medida, ¿no? Esta investigación... ¿Para usted este pedido es excesivo en cuanto al tiempo? No, es excesivo, no es excesivo, sino que no está fundamentado, no está explicado. El fiscal no explica aquí en su documento cómo es que debe llegar a esos 3 meses. Tenemos un caso que inicia con 60 días, le amplían con 60 días. El propio fiscal en su requerimiento hace ese antecedente, pero luego no nos explica por qué debería 3 años justificar esos 60 días de ampliación. Son 60 días de investigación, que ha dicho 60 días más, y luego nos dice, a puertas de vencerse esos 60 días, nos dice, quiero 36 meses para tenerla a esta mujer sin poder salir del país. Pero no nos explica por qué. No nos explica por qué debería salir del país en todo ese tiempo, en todos esos 36 meses, solamente nos dice porque va a haber un trámite. Bueno, la señora León se queda sin inmunidad terminando la comisión permanente. Justamente el tema. Entonces, de la inmunidad. me imagino que ya establecerá una denuncia, una acusación. Y lo que corresponde, una vez formalizado, juicio sería pues una prisión preventiva u otra medida que corresponda, pero debe fundamentarlo. La inmunidad parlamentaria tiene que salir a través de un antejuicio, pero debe darse, y si no se da el antejuicio, tiene que esperar 5 años para que se libere cuando es en el ejercicio de sus funciones. Y justamente el tenor de esta investigación, si nosotros leemos los antecedentes de este requerimiento, es que está dado en el ejercicio de sus funciones. No es un delito común. Le está diciendo, aprovechando de su cargo de congresista, fungió las veces de un brazo legal y político, fungió las veces de hacer un acto de peculado para beneficiar a La Victoria.
Entonces, disculpen, a la organización criminal que se gestó en La Victoria. Entonces, ese punto, ese elemento debió haberlo fundamentado más el fiscal, no lo hizo en su requerimiento, no lo ha presentado. Lo que sí hace es hacer una alusión a una suerte de elementos como anexos, pero no nos explica del por qué tiene que ser 36 meses. Ese motivo de 36 meses debe de estar claro, debe decirnos por qué yo estoy requiriendo tanto tiempo a una persona. ¿Qué aspectos se toman en consideración o qué preceptos para solicitar una situación de impedimento de salida del país? Por ejemplo, tiene que haber un peligro mínimo de fuga, ¿no? O uno de obstrucción, principalmente el de fuga, ¿no? Por eso justamente se le retiene. Yo creo que es el peligro más evidente, ¿no? Más evidente. Porque nada le impide a ella irse del país. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, ojo, pero la posibilidad está. La posibilidad está. Pero lamentablemente no se evidencia del requerimiento fiscal esa posibilidad. No lo plasma como una posibilidad de fuga. No nos explica por qué razón tendría que fugarse. Solamente nos es un explica precepto, peligro de fuga. ¿Hay otros? Que el otro precepto justamente es el tema de la proporcionalidad. El tema de que debe estar mínimamente corroborado el delito. Y el tema del presupuesto de que tiene que estar con mínimo de 3 años de pena privativa de libertad. Mínimo de 3 años lo cumple esta organización criminal, peculado, colusión, cohecho y tráfico de influencia. Todos ellos superan la valla de 3 años. Pero nosotros cuando vamos a ver cómo aborda el tema del peligro de fuga, no lo explica, no lo expone, no lo plasma. Y cuando hablamos de proporcionalidad, justamente para pedir los 3 meses, tampoco nos lo plantea. Es un pedido tal vez hecho principalmente para dirigir y de repente ampliar, si amplía los argumentos para más adelante fundamentarlo de una mejor manera ante una eventual audiencia, es posible que presente escritos adicionales justamente precisando esos parámetros, pero claro, no los presenta en su requerimiento. Ahora, en el análisis de los hechos de manera global, doctor, ¿usted considera que la situación de Luciana León es muy complicada, comprometida? Hay, como usted dice, audios, hemos escuchado justamente estas conversaciones, pero todo esto, ¿cómo configura la situación de Luciana León con miras a estas investigaciones y un posible juicio posterior? Sí, justamente los audios creo que son muy claros, la forma en cómo vinculan a las personas allegadas a Luciana León y cómo lo vinculan con el brazo financista de esta organización criminal. La vinculación está clara. Y ese pero tengo entendido que quizás los audios no basten, porque justamente está tiene que ser corroborado. Está clara la vinculación inicial. Recordemos, para iniciar una investigación se pide una sospecha simple del hecho denunciado. Para formalizar, que es el siguiente estadio, se pide sospecha suficiente. Para llegar al siguiente estadio de acusación se requiere una sospecha mucho mayor, con pruebas suficientes, necesarias. Y para llegar a sentenciar, más allá de toda duda razonable. Lo que tenemos aquí es una fase inicial. Estamos todavía en diligencias preliminares. El fiscal está solicitando algo que sí es posible solicitar en esta etapa, sí es posible, incluso a testigos se le puede pedir el impedimento de salida del país, pero lo importante en ese tipo de requerimientos es fundamental el por qué yo quiero que esta persona no salga del país. Y eso es lo que no se puede evidenciar del requerimiento presentado por el fiscal. Ok, pero entonces sí reconoce usted que la situación es muy comprometida para ella. Sí, de todas formas. Igual necesita o se requiere de ella una explicación. Tiene que venir a tiene que dar su derecho de defensa, está garantizado. Está garantizado, pero ella tiene que explicar de todas formas cómo sucedieron los hechos, por qué se le vincula, por qué se le dice el nombre ahí. Ella tiene que dar y esclarecer esa situación. Y si no lo puede hacer, da cabida a que sigan las investigaciones, como lo están haciendo. Solamente que este es un requerimiento adicional que está haciendo el fiscal, que de momento no lo está haciendo, a mi criterio, de una manera adecuada, porque no fundamenta todos los supuestos. ¿Le parece poco claro entonces el pedido? El pedido es poco claro desde un punto de vista de los presupuestos que te exige la norma. Ok. Doctor, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle también sobre otro caso que ha sido muy sonado, el caso Keiko Fujimori. De seguro también usted ha tomado conocimiento de la resolución, ha leído aspectos y parte del mismo. ¿Está debidamente sustentado, cree usted? ¿O ve algunos vacíos, no sé, algunos puntos débiles en el mismo? Bien, mire, el derecho de motivación de una resolución judicial exige que esté motivado, pero en lo mínimo, ¿no? que se comprenda y baste con lo escrito y dicho en la resolución para que se entienda. A mi criterio, la razón, la forma de pensar del juez sí está plasmado completamente en la resolución. Que yo no esté de acuerdo con esa forma de motivación, o disculpe, que no esté de acuerdo con los argumentos judiciales, da cabida a que yo pueda generar una apelación o no. Claro. Pero si estamos hablando de motivación, de la forma en cómo él se expresa... Elementos de convicción. Yo creo que sí está adecuadamente motivado.
¿Y el elementos de peligro convicción procesal? Sí se encuentra. Peligro procesal, la señora ha realizado actos, y se le imputa incluso actos de obstrucción a través de abogados que han influenciado en testigos. Muchas oportunidades Exacto. ha tenido. Bueno, esa es la tesis. Y ella, en todo caso, sí tiene elementos para poder decir aquí existe un peligro procesal o aquí existe graves elementos de convicción. Ese es mi punto de vista respecto a ese tema. ¿Y el fallo del TC que excarceló a Keiko Fujimori debe ser tomado como una especie de precedente vinculante? Miren, el fallo del Tribunal Constitucional, y bajo mi opinión personal, no parece una resolución del Tribunal Constitucional, sino parece una resolución de juzgado penal. ¿Por qué? No analiza, Explíquenos eso. No analiza propiamente los parámetros constitucionales, sino hasta incluso empieza a analizar conceptos penales. Empieza a decirme qué es y qué no es un elemento de convicción. Empieza a decirme cuándo se configura o no configura un elemento de convicción. Eso no es trabajo de una sala constitucional. El trabajo de una sala constitucional es decirme si dentro del proceso, dentro de la resolución, se garantizan derechos o no. Y ese es un parámetro o eso es un tema, un tópico que, digamos, el TC se ha excedido al momento de hacer el análisis, ¿no? Muchas veces y muchas... Ok, pero el hecho, o sea, mi pregunta va en ese sentido. Ok, ya se emitió la resolución, puede ser, diríamos, motivo de crítica o de elogio de una u otra parte. Pero esa resolución, ¿es vinculante o no? No, tiene que estar expresamente planteada la vinculación de esa resolución. No se encuentra así. No se encuentra marcada en un precedente vinculante. Entonces, cualquier juez se puede apartar de la misma, como lo ha hecho este juez, ¿no? Este juez ha decidido, en base a lo que se ha realizado a lo largo de todo este mes, esta considerable cantidad de audiencias, ha sido bastante larga, la verdad, pero ha valorado justamente lo que se ha actuado en esta situación, apartándose un poco o dejando de lado las decisiones anteriores. O sea, ha sido adecuado para mí la decisión. ¿Y el tiempo de prisión preventiva le parece excesivo? Bueno, también he escuchado opiniones en el sentido de que, ok, se le imponen 15 meses, pero hay que contarse los 13 que tuvo ya en prisión Keiko hasta hace poco nada más, cuando no, porque esa prisión es nula, o sea, es nula de cero. O sea, nula, no tiene valor ninguno de los días que ha estado presente, tendría que contarse desde cero. Y los 15 meses que están planteados, yo creo que sí son adecuados proporcionalmente, porque incluso en esa investigación existen una cantidad innumerable de testigos que están siendo llamados, justamente los aportantes o los falsos aportantes, están siendo llamados toda una cantidad increíble de testigos, y creo que sí amerita esa cantidad de meses. Muy bien. Doctor Correa, le agradezco mucho por su visita. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, señores, hemos contado con la visita del doctor Jonathan Correa, abogado penalista. 2:47, una pausa y regresamos.